Tomaron mi tarjeta, mi paz y mi voz, pero no se llevaron mi coraje. Necesito que me escuches con atención, porque lo que voy a contar no es solo un desahogo de una anciana. Es la historia de muchas mujeres como yo, que ya lo dieron todo por la familia y, aún así, tuvieron el corazón aplastado por la ingratitud. Mi nombre es María Guadalupe. Hoy tengo más de 65 años. He vivido muchas cosas en esta tierra cálida de México, entre pueblos de polvo rojo y calles estrechas de adoquines, donde los vecinos se conocen por su nombre y el aroma de las tortillas se esparce por el aire al caer la tarde. Mi vida nunca fue fácil, pero jamás pensé que el mayor dolor vendría de dentro de mi propia casa, de aquellos a quienes dediqué todos mis años. Siempre fui una mujer sencilla. Nací en un pueblito cerca de Puebla, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas y las comadres se reunían para bordar, reír y llorar juntas. Me casé joven, como muchas de nosotras, y crié a mis hijos prácticamente sola, porque su padre prefería las cantinas y los juegos antes que asumir la responsabilidad de ser un hombre de verdad. Y, ¿sabes? Nunca me quejé. Me decía a mí misma, María, ellos te necesitan entera, no con lágrimas. Así crecieron mis 3 hijos, Javier, el mayor, serio y siempre callado. Rosa Elena, la del medio, con lengua afilada pero corazón enorme, y Carlos Andrés, el menor, que me miraba con esos ojos de niño perdido y me hacía creer que todo mi sacrificio valdría la pena. Les di lo mejor de mí a cada uno. Trabajé como costurera, lavé ropa para familias ricas, cociné para vender en el mercado, todo para que ellos estudiaran y tuvieran una vida mejor, pero el tiempo pasó, y con él llegaron los cambios que yo no supe ver. Mis hijos crecieron, tomaron caminos diferentes, y yo me quedé aquí, en esta casita sencilla de paredes blancas descascaradas, que huele a café y recuerdos. La vida, después de cierta edad, comienza a girar en torno a detalles pequeños, el canto de los pajaritos en el patio, el hervor de los frijoles en la olla de barro, las visitas de los nietos que llenan la casa de alegría por unos minutos. Y luego se van, dejando el silencio detrás, hasta que un día, sin darme cuenta, empezaron a llevarse mi paz. No de golpe, sino poco a poco, como quien roba un grano de maíz cada vez hasta vaciar el costal. Primero fue Javier, que me pidió prestada mi tarjeta del banco, esa donde cae mi pensión, diciendo que necesitaba pagar unas cuentas atrasadas. Después fue Carlos Andrés, que me convenció de que sería más fácil si él se encargaba de organizar mi dinero, ya que yo podría confundirme con las cuentas. Y yo, ingenua, le creí. Al principio parecía solo ayuda. Yo misma les decía a las vecinas, mis hijos me cuidan, no tengo de qué quejarme. Pero por dentro ya sentía algo raro, como si estuviera entregando mis propias manos atadas a ellos. Luego vinieron los silencios, las miradas duras, los chantajes emocionales. Mamá, no gastes en eso, no lo necesitas. Mamá, deja que yo decida, es mejor así. Mamá, tú no entiendes, el mundo ya no es como antes, y cada palabra de esas me quitaba un pedazo de voz, hasta que un día me di cuenta de que ya ni siquiera tenía derecho a decidir sobre mi propio dinero. Mi tarjeta ya no estaba conmigo, siempre estaba en sus manos. Y junto con ella, parecía que también se habían llevado mi dignidad. Había días en que yo quería comprar solo flores en el mercado, esas margaritas amarillas que me recordaban la infancia. Pero cuando lo decía,
recibía respuestas cortantes: ¿para qué gastar en tonterías? Tienes que pensar en el futuro, no en adornar la casa. Y yo me callaba. Me callaba porque tenía miedo. Miedo de desagradar, miedo de escuchar que era una carga, miedo de quedarme sola. Era como si el miedo se hubiera convertido en una prisión invisible, de esas que nadie ve, pero que aprietan más que cualquier celda de hierro. En ese tiempo pasaba horas sentada en el jardín del frente, mirando la reja y esperando que la vida me diera una respuesta. Las vecinas pasaban y me saludaban: «Buenos días, doña María». Y yo respondía con una sonrisa débil, escondiendo la angustia en el pecho, hasta que una noche silenciosa, mientras la luna llena iluminaba las calles estrechas, lloré bajito, con miedo de que hasta las paredes me juzgaran. Allí, en ese llanto, entendí: ya no era solo la tarjeta lo que me habían quitado. Era mi paz. Era mi voz, pero todavía quedaba una llamita pequeña, casi apagada, dentro de mí. Una voz que me decía: no se llevaron tu coraje, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo María Guadalupe, y como te conté, hoy tengo más de 65 años. Lo que voy a narrar no es solo un relato de números y dinero. Es una confesión de vida, de esas que salen desde lo más profundo del pecho. Después de que mis hijos se acostumbraron a tener mi tarjeta en sus manos, mi vida cambió de una manera que al principio yo misma no entendía. Empezaron a decidir por mí hasta las cosas más simples, que comprar en la despensa, cuánto dar de ofrenda en la iglesia, e incluso cuánto podía regalarle a un nieto cuando venía a visitarme. Recuerdo una tarde en particular, era día de mercado en nuestro pueblo. El aire estaba lleno de olores: chiles secos, pan dulce, queso fresco. Yo llevaba en la mente la ilusión de comprarme un rebozo nuevo, azul con bordados de flores, porque el mío ya estaba viejo y roto en las puntas. Pero cuando se lo mencioné a Carlos Andrés, me cortó con una mirada severa: «Mamá, ¿para qué gastar en eso? Mejor guarda el dinero. Tú ya no sales mucho, ¿para qué te sirve un rebozo nuevo?». Yo bajé la cabeza, como si fuera una niña regañada. No tuve fuerzas para insistir. Me quedé con las ganas, y con el corazón arrugado. Ese día entendí que ya no podía decidir ni siquiera sobre un pedazo de tela para cubrir mis hombros. Y lo peor no era eso, sino la forma en que me hacían sentir. Había frases que pesaban más que cualquier piedra. «Mamá, nosotros sabemos lo que es mejor para ti. Mamá, ya no tienes edad para preocuparte por esas cosas. Mamá, confía en nosotros». Era un «mamá» repetido, cargado de autoridad, que en lugar de dar amor me quitaba el aire. Yo confiaba, claro que sí. ¿Qué madre no confía en sus hijos? Pero cada vez que lo hacía, me sentía más pequeña, más silenciada, más invisible. Hubo un día en que mi vecina, doña Teresa, me encontró llorando en el patio. Ella me preguntó: «¿Qué le pasa, comadre? Siempre la veo con los ojos
húmedos. Yo le respondí bajito, como si tuviera vergüenza, es que siento que ya no soy dueña ni de mí misma. Ella me miró con esos ojos que saben escuchar, y me dijo, ay, María. Tener hijos es un regalo, pero también es un desafío. A veces ellos creen que nos cuidan, pero en realidad nos apagan. Usted no puede dejar que la callen. Sus palabras me hicieron pensar toda la noche. Me quedé mirando el techo, escuchando el ruido de los grillos afuera, y preguntándome, ¿en qué momento pasé de ser madre a ser prisionera? Y mientras tanto, mis hijos seguían con sus exigencias. Rosa Elena, aunque no era quien llevaba mi tarjeta, siempre tenía un comentario que me dolía. Mamá, usted debería estar agradecida. ¿Cuántas mujeres de su edad quisieran tener hijos que se ocupen de sus cosas? Yo la miraba, y en mi mente gritaba, pero yo también quiero ocuparme de mis cosas. Aunque en mis labios no salía nada, el miedo me acompañaba como una sombra. Miedo a enfrentarme a ellos, miedo a que se enojaran y dejaran de visitarme. Miedo a quedarme sola. En mi corazón, la soledad era una amenaza peor que cualquier pobreza. Un día, mi nieta Camila, hija de Rosa Elena, me dijo algo que me atravesó el alma. Ella tenía apenas 12 años y, con esa inocencia que solo los niños tienen, me preguntó, abuela, ¿por qué siempre le pides permiso a mi mamá o a mis tíos para comprar cosas? Yo me quedé muda. No supe qué responderle. Porque, claro. ¿Cómo le explicas a una niña que tu voz fue apagada por quienes un día tú misma alimentaste con tu leche y tu sacrificio? Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en la mecedora de madera del corredor. El viento traía el olor de las jacarandas, y yo me abracé a mí misma como si buscara un poco de calor. Y dije en voz baja. No sé en qué momento perdí mi voz, pero sé que no puedo seguir así. En ese instante, entendí que lo que me faltaba no era dinero ni compañía, era coraje. Y que ese coraje, aunque pequeñito, todavía vivía dentro de mí, esperando a que yo lo despertara. Después de aquella noche en la mecedora, con el viento moviendo las hojas de las jacarandas y mi corazón apretado como nunca, decidí empezar a observar más. Me dije, María Guadalupe, abre los ojos. Mira lo que está pasando a tu alrededor. No lo que quieres creer. Y lo que vi me dolió, pero también me abrió una herida que ya no pude tapar con silencios. Mis hijos ya no me pedían mi tarjeta con dulzura ni con excusas. Ahora era como una costumbre, como si fuera de ellos por derecho. Cada quincena, cuando caía mi pensión, yo ni siquiera veía el dinero. Carlos Andrés llegaba con la misma frase, mamá, deme la tarjeta, yo voy al cajero. Y yo, con la mirada baja, se la entregaba. A veces intentaba preguntar, ¿cuánto me queda a mí? Y él respondía con frialdad, lo que necesita ya está en la despensa, no se preocupe, no se preocupe. Esa frase me quemaba por dentro. Porque claro que me preocupaba. Me preocupaba no tener libertad, me preocupaba que la gente pensara que yo era una mujer incapaz, me preocupaba sentirme una carga en vez de una madre. Una mañana, me encontré con mi vecina doña Teresa en el mercado. Ella me tomó del brazo y me dijo bajito, la veo más delgada, ¿está comiendo bien? Yo sonreí, pero mis labios temblaban. Sí, comadre, estoy bien. Mis hijos me ayudan.
Ella me miró a los ojos, como queriendo leer mi alma, y me respondió: una ayuda que quita la paz no es ayuda, es control. Esas palabras me acompañaron todo el día. Caminé por las calles adoquinadas de nuestro pueblo, mirando los puestos de frutas, los niños corriendo detrás de una pelota, los hombres platicando en las esquinas, y yo con el corazón cargado. Esa noche, reuní valor y hablé con Rosa Elena. Estábamos en la cocina, ella había venido a visitarme y estaba preparando café. El aroma llenaba el aire, pero la tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Hija, le dije, yo quisiera manejar mi dinero otra vez. Ella soltó una carcajada seca. Ay, mamá. No diga tonterías. Usted ya no tiene cabeza para esas cosas. Se puede confundir, la pueden engañar. Déjelo en nuestras manos. Pero yo necesito sentir que todavía puedo decidir. Ella me interrumpió, con un tono que me hirió más que 1000 cuchillos. Decidir, mamá, decidir, ¿para qué? Usted ya vivió su vida. Ahora déjenos a nosotros manejarlo. Me quedé en silencio, con el café hirviendo en la estufa y mis lágrimas quemándome los ojos. Esa fue la primera vez que sentí que no era vista como una madre, sino como un estorbo. Días después, pasó algo que me rompió aún más. Quise comprar un regalo para mi nieta Camila, porque había sacado buenas notas en la escuela. Algo sencillo, un cuaderno con dibujos y unos lápices de colores. Cuando le pedí a Carlos Andrés que me diera un poco de dinero para eso, me respondió con fastidio: mamá, deje de gastar en tonterías. Los niños tienen de todo hoy en día. Pero yo quiero darle un detalle, hijo, es mi nieta. Él golpeó la mesa con la mano y me gritó: no insista, mamá. Ya le dije que no. Ese grito retumbó en toda la casa. Yo me quedé helada, con el corazón latiendo como un tambor dentro del pecho. Camila, que estaba en el corredor jugando, escuchó todo y entró con los ojos grandes, llenos de sorpresa. ¿Por qué le hablas así a la abuela?, dijo con inocencia. Carlos se quedó callado, pero su mirada era dura, de esas que matan. Cualquier palabra. Yo sonreí a mi nieta, fingiendo calma. No pasa nada, mi niña. Anda, sigue jugando. Pero por dentro yo estaba destruida. Esa noche no pude dormir. Me senté otra vez en mi mecedora, mirando el cielo estrellado, y me pregunté: ¿en qué momento mis hijos dejaron de verme como madre y empezaron a verme como una carga? Sentí que el miedo me apretaba el pecho, pero también una chispa de rabia empezó a crecer. Recordé a mi propia madre, doña Josefa, que siempre me decía: María, una mujer sin voz es como un río seco, puede estar ahí, pero ya no da vida. Yo era ese río seco. Tenía cuerpo, tenía historia, pero me habían quitado el cauce, la fuerza, el sonido. A la mañana siguiente, cuando fui a la iglesia, me arrodillé frente al altar de la Virgen de Guadalupe y lloré en silencio. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Y en medio de mi llanto, dije: Virgencita, dame fuerzas. Yo no quiero seguir callada. Ese día, por primera vez en muchos años, sentí que mi voz interior me decía: María, el miedo es tu prisión. Pero la llave siempre la tienes tú. Salí de la iglesia con los ojos rojos, pero con una decisión creciendo dentro de mí. Algo iba a cambiar, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo. Después de aquella visita a la iglesia,
algo dentro de mí comenzó a moverse. No era un cambio inmediato, no era como encender una luz de un momento a otro. Era más bien como cuando una semilla empieza a abrirse bajo la tierra, invisible para todos, pero inevitable. Yo sabía que si no hacía algo, mis últimos años de vida se irían entre silencios, órdenes y un miedo que me estaba consumiendo poco a poco. Sin embargo, la costumbre es una cadena difícil de romper. Durante semanas seguí entregando mi tarjeta, seguí callando cuando mis hijos levantaban la voz, seguí agachando la mirada cuando me trataban como si fuera incapaz. Pero dentro de mí, cada palabra hiriente se iba acumulando, como gotas que terminan llenando un cántaro. Una tarde, mientras preparaba tamales para la fiesta del barrio, escuché a Rosa Elena hablando con una vecina en la puerta. Yo estaba en la cocina, pero ellas no sabían que yo podía oírlas. Mi mamá ya no entiende nada, decía Rosa. Por eso nosotros nos hacemos cargo. Si la dejamos sola, seguro la engañan. La vecina le respondió con tono dudoso, pero todavía. Se ve lúcida, doña María. Ay, no, contestó mi hija con firmeza. Ella ya no sabe manejar dinero. Y además, ¿para qué lo quiere? Si ya tiene todo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Para qué lo quiere? ¿Cómo podía pensar así mi propia hija? ¿Acaso mi vida había terminado ya? ¿Acaso yo no tenía derecho a un deseo, a un antojo, a un regalo para mis nietos o para mí misma? Cuando Rosa se fue, me encerré en mi cuarto y lloré como hacía mucho no lloraba. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran de rabia, de impotencia. Me miré en el espejo viejo que colgaba en la pared y apenas me reconocí. Tenía los ojos hundidos, el cabello entrecano mal recogido, y una expresión de derrota que me dolió ver. María, me dije a mí misma, si sigues así, pronto no quedará nada de ti. Esa noche, decidí hablar con Javier, mi hijo mayor. Siempre había sido más reservado, menos duro en las palabras, y pensé que quizá él entendería. Lo llamé. Por teléfono, con las manos temblorosas. Hijo, quiero hablar contigo. Necesito que me devuelvan mi tarjeta. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio que me heló. Después, su voz sonó baja, casi cansada. Mamá, otra. ¿Ves con eso? No se complique. Déjenos manejarlo, es mejor para todos. No, Javier. Yo necesito sentir que sigo siendo yo. No quiero que decidan todo por mí. Su respuesta fue un suspiro largo y una frase que me destrozó. Mamá, no se dé problemas. Usted debería estar agradecida de que nos ocupamos de usted, agradecida, como si yo no hubiera dado la vida entera por ellos. Colgué el teléfono con el corazón partido. Los días pasaron y mi rabia seguía creciendo. Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cada vez que mis hijos hablaban de mí, usaban frases como, mamá ya no puede. Mamá no sabe, mamá necesita que la cuidemos, y yo me preguntaba, ¿de verdad estaba tan incapacitada? ¿O era más fácil para ellos mantenerme callada? Un domingo, después de misa, me encontré con doña Teresa otra vez. Ella me vio con la cara larga y me preguntó qué me pasaba. Yo ya no pude contenerme y le conté todo, lo de la tarjeta, lo de los regalos, lo de los gritos.
Sus ojos se llenaron de indignación. Pero comadre, eso no es cuidar, eso es controlar. Usted tiene que poner un alto. ¿Y cómo lo hago, Teresa? Le respondí con un hilo de voz. Ellos son mis hijos, y yo los amo. Tengo miedo de que me dejen sola si les digo algo. Ella me tomó de las manos con fuerza. Escúcheme bien, el amor verdadero no encadena, no quita la voz. Si la amenazan con dejarla sola, entonces no es amor, es manipulación. Esa noche, sus palabras resonaban en mi cabeza como campanas. Me costaba aceptarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. La gota que derramó el cántaro llegó unos días después. Era el cumpleaños de mi comadre Teresa, y yo quería regalarle un pequeño ramo de flores. Nada costoso, solo unas rosas frescas del mercado. Fui con ilusión a pedírselo a Carlos Andrés, pero antes de terminar mi frase, él me interrumpió. Con dureza, mamá, deje de inventar gastos. Pero hijo, son solo unas flores, es mi comadre, ella siempre ha estado a mi lado. Él levantó la voz, como si yo fuera una niña desobediente, le dije que no. No insista, me quedé congelada. Mis manos temblaban, mi garganta se cerró. Y en ese instante, como si el cielo mismo se abriera, escuché la voz de mi madre, la de doña Josefa, retumbando en mi memoria, una mujer sin voz es como un río seco. Sentí una rabia profunda, una fuerza que no sabía que aún vivía en mí. Me levanté de la silla, miré a Carlos a los ojos y, aunque la voz me salió temblorosa, le dije, basta, hijo. Soy tu madre, no tu niña. Y mientras yo viva, seguiré teniendo derecho a decidir. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros afuera dejaron de cantar. Carlos me miró sorprendido, como si nunca hubiera esperado escucharme hablar así. No dijo nada, solo se fue de la casa dando un portazo. Yo me quedé sola en la sala, con el corazón latiendo como nunca. No sabía qué consecuencias tendría ese arranque, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que mi voz había vuelto, aunque fuera un susurro. Esa noche dormí poco, pero con el alma un poco más ligera. Algo había cambiado. Tal vez era el comienzo de mi verdadera libertad. El día después de aquel enfrentamiento con Carlos Andrés, amanecí con una sensación rara. Por un lado, tenía miedo. No sabía cómo reaccionarían mis hijos después de escucharme alzar la voz. Pero, por otro lado, había dentro de mí una chispa de alivio, una pequeña llama que me recordaba que todavía era capaz de defenderme, aunque fuera un poco. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café de olla y calenté tortillas en el comal. El aroma llenó la cocina, y mientras sorbía mi taza, recordé cada palabra que había dicho la noche anterior. Soy tu madre, no tu niña. Nunca me había escuchado tan firme. Era como si mi voz hubiera estado guardada en un rincón oscuro y de pronto hubiera salido, temblorosa, pero fuerte. A media mañana llegó Rosa Elena. Entró sin tocar la puerta, como acostumbraba. Su rostro mostraba molestia. Se sentó frente a mí en la mesa y me dijo, con tono serio, «Mamá, ¿qué le pasa?» Carlos me contó lo de ayer. Dice que se puso grosera, que le faltó al respeto. Yo apreté las manos sobre la mesa, temblando. Por dentro, pero decidida a no callar. No fui grosera,
hija. Solo dije lo que siento. Estoy cansada de que me traten como si no pudiera decidir nada. Rosa resopló con impaciencia. Ay, mamá. Siempre se ha dicho que los viejos se vuelven tercos. Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Lo mejor para mí, respondí. Mirándola a los ojos, es poder tener voz. Poder comprar un ramo de flores sin pedir permiso. Poder regalarle un cuaderno a mi nieta sin que me griten. Ella se quedó callada unos segundos, sorprendida por mi respuesta. Después se levantó bruscamente, tomó su bolso y dijo antes de salir, «Está bien, mamá, haga lo que quiera. Pero luego no diga que no la cuidamos». La puerta se cerró con fuerza, y otra vez me quedé sola. Pero esta vez, en lugar de sentirme derrotada, sentí algo nuevo, dignidad. Sí, estaba sola en esa cocina, pero no me había callado. Y eso, para mí, fue como respirar aire fresco después de mucho tiempo en un cuarto encerrado. Los días siguientes fueron tensos. Carlos Andrés no vino a verme, y cuando me llamaba, sus palabras eran frías, cortantes. Javier apenas hablaba conmigo, como si estuviera cansado de mis caprichos. Y Rosa Elena, cada vez que venía, me miraba con reproche. Pero yo me repetía una y otra vez, ellos pueden enojarse, pero mi voz ya no me la quita nadie. Una tarde, mientras barría el patio, mi nieta Camila se acercó y me dijo, «Abuela, te escuché el otro día. Le dijiste a mi tío que tú también tienes derecho». La miré con sorpresa, no sabía que ella había estado cerca. «¿Y qué pensaste, mi niña?», pregunté con ternura. Ella me sonrió, con esa pureza que solo tienen los niños. «Pensé que eras muy valiente. Yo quiero ser como tú cuando sea grande». Sus palabras me llenaron de fuerza. Si una niña podía verme así, entonces algo estaba cambiando. Mi voz, aunque pequeña, ya estaba dejando huella, pero los problemas no tardaron en crecer. Una mañana, al ir al banco con la intención de retirar yo misma mi pensión, me encontré con una sorpresa amarga. El cajero me rechazó la tarjeta. Fui a la ventanilla, y la empleada me explicó con voz amable, «Señora, esta tarjeta no está activa. Ha sido reemplazada por otra a nombre de su hijo». Sentí que el mundo se me venía abajo. No podía creerlo. Mis propios hijos habían cambiado la tarjeta sin decirme nada. Salí del banco con las piernas temblorosas, las manos frías y un nudo en la garganta. Caminé por las calles del pueblo como en un sueño, viendo a la gente pasar, los vendedores gritando sus productos, los niños corriendo, y yo con la cabeza llena de preguntas. ¿Hasta dónde habían llegado? ¿Hasta dónde pensaban llevarme? Al llegar a casa, me encerré en mi cuarto. Me senté en la cama y lloré. Pero no era el llanto de antes, de miedo o resignación. Era un llanto de rabia, de traición. Mis propios hijos, a quienes di todo, me habían quitado no solo el control de mi dinero, sino también la confianza. Cuando al fin se me secaron las lágrimas, me miré otra vez en el espejo. Y esta vez no vi solo una mujer derrotada. Vi a alguien que, a pesar de los años, aún podía luchar. Recordé las palabras de mi madre, una mujer sin voz es como un río seco. Y me dije, María, todavía puedes volver a fluir. Esa misma noche,
Cuando Javier vino a visitarme, lo enfrenté. Estábamos en la sala, con la televisión encendida de fondo. Javier, dime la verdad. ¿Fuiste tú quien cambió mi tarjeta? Él desvió la mirada, incómodo. Mamá, lo hicimos. Por su bien. ¿Por mi bien? Le respondí con firmeza. ¿Y dónde queda mi derecho a decidir? ¿Dónde queda mi dignidad? Él suspiró, como si yo fuera una carga pesada. Mamá, no lo entiende. Usted ya no necesita eso. Nosotros nos ocupamos. Si lo necesito. Dije alzando la voz. Porque mientras viva, necesito sentir que sigo siendo dueña de mi vida. El silencio se hizo pesado en la sala. Javier no respondió. Solo se levantó y se fue, dejándome sola con el eco de mis palabras. Me quedé allí, temblando, pero con él. Corazón firme. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que ya no volvería a callar. Después de aquella conversación con Javier, pasé días en silencio, no porque quisiera, sino porque necesitaba pensar. Era como si mi mente estuviera en una tormenta. Por un lado, el amor de madre, esa voz que siempre me decía que debía aguantar, que eran mis hijos y que no podía enfrentarlos. Por el otro lado, mi dignidad, que gritaba cada vez más fuerte, María, ya basta, te están apagando. El pueblo seguía su ritmo. Cada mañana el panadero pasaba tocando su campanita, los niños iban corriendo a la escuela con sus mochilas coloridas, las señoras se sentaban a la sombra a platicar. Y yo, mientras tanto, me encerraba en mis pensamientos. Miraba mis manos arrugadas, con las venas saltadas, y recordaba cuando esas mismas manos habían lavado ropa hasta sangrar, habían cocinado ollas enormes de comida para vender en la feria. Habían cosido vestidos hasta altas horas de la noche. Todo eso lo hice por ellos, por mis hijos. Y ahora, esas mismas manos parecían vacías, sin poder ni voz. Un día, decidí hablar con el padre de la iglesia. Era un hombre mayor, padre Ignacio, que conocía a mi familia desde hacía décadas. Fui después de la misa de la tarde, cuando la iglesia estaba casi vacía, y me senté frente a él en un banco de madera. Padre, necesito consejo, le dije con la voz temblorosa. Él me miró con paciencia y respondió, hija, cuénteme. Y entonces le solté todo, lo de la tarjeta, lo de los gritos, lo de la manipulación. Mientras hablaba, mis lágrimas caían sobre mis manos entrelazadas. El padre escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo con calma, María, amar a los hijos no significa entregarse hasta desaparecer. Dios nos dio voz, dignidad y libertad. Nadie tiene derecho a quitárselas, ni siquiera los propios hijos. Pero tengo miedo, padre. Miedo de que me dejen sola. Él me sonrió con ternura. La soledad no es peor que la esclavitud. Y no estás sola, hija. Dios siempre camina contigo, aunque creas que no salí de la iglesia con el corazón agitado. Sus palabras me dieron valor, pero también me dejaron una pregunta que no podía sacarme de la cabeza: ¿cómo recuperar mi libertad sin perder a mis hijos? La respuesta comenzó a gestarse unos días después. Doña Teresa vino a visitarme con un flan que había preparado.
Nos sentamos en la cocina, y mientras probábamos ese postre dulce y suave, ella me dijo, María, no puedes seguir así. ¿Sabe qué debería hacer? Ir al banco y reclamar sus derechos. Ya lo intenté, Teresa. Me dijeron que la tarjeta está a nombre de mi hijo. Ella se indignó. Eso es ilegal. Usted tiene que ir con un abogado, con alguien que la asesore. Esas palabras me asustaron. Nunca en mi vida había tratado con abogados, ni sabía cómo funcionaba nada de eso. Pero la idea quedó rondando en mi cabeza como un zumbido constante. Mientras tanto, las tensiones en casa crecían. Una tarde, cuando Carlos Andrés vino a visitarme, me encontró escribiendo algo en una libreta vieja. ¿Qué hace, mamá? Preguntó desconfiado. Estoy anotando mis gastos, hijo. Quiero organizarme yo misma. Él frunció el ceño y me arrebató la libreta de las manos. Deje eso. No necesita complicarse con cuentas. Devuélvemela. Le grité, con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Él me miró, incrédulo, y dijo con dureza, está cambiando, mamá. Ya no es la misma. Lo miré a los ojos, con lágrimas contenidas, y respondí, sí, hijo. Ya no soy la misma. Y no voy a volver a callar. Ese momento fue un punto de quiebre. Carlos dejó la libreta sobre la mesa y se fue, dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Yo me quedé con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero también con una certeza, ya no había marcha atrás. Esa noche, mientras mecía mi silla en el corredor, pensé en mi vida. Recordé cuando era joven y tuve que enfrentarme al abandono de mi marido, cómo trabajé día y noche para que mis hijos no pasaran hambre, cómo aprendí a ser fuerte en medio de la adversidad. Y me pregunté, ¿cómo podía ser que, después de todo eso, ahora me dejara dominar por el miedo? Me prometí a mí misma que iba a recuperar mi tarjeta, mi paz y mi voz. No sabía exactamente cómo lo lograría, pero lo iba a hacer. Al día siguiente, fui al mercado y, con las pocas monedas que tenía escondidas en un frasco de galletas, compré un pequeño ramo de margaritas amarillas. Era un gesto pequeño, pero para mí significaba mucho. Caminé por las calles con las flores en la mano, y la gente me miraba sorprendida. Una vecina incluso me dijo, Doña María, qué bonitas flores. Yo sonreí, con el corazón latiendo fuerte. Sí, son. Para mí, ese simple acto me devolvió una parte de mi dignidad. Nadie lo sabía, pero esas flores eran mi declaración de independencia. Sin embargo, sabía que la batalla no estaba ganada. Esa misma noche, recibí una llamada de Rosa Elena. Mamá, ¿qué está haciendo? Carlos me dijo que anda con rarezas. No queremos que se enferme de la cabeza. Respiré hondo y respondí con calma, no estoy enferma, hija. Solo estoy cansada de que decidan por mí. Mamá, no diga eso. Todo lo hacemos por su bien. No, hija, le dije con firmeza. Lo hacen por control. Y no voy a permitirlo más. El silencio al otro lado de la línea fue largo, incómodo. Yo sabía que mis palabras habían caído como piedras. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero con una sonrisa en los labios. Por primera vez en muchos años, me sentía viva.
La llamada con Rosa Elena me dejó inquieta toda la noche. Caminaba de un lado a otro en mi cuarto, con la ventana abierta dejando entrar el aire fresco del pueblo. Escuchaba los perros ladrar a lo lejos, el silbido del viento entre los árboles, y mi corazón latiendo como un tambor. Algo me decía que estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría vuelta atrás. Al día siguiente, me encontré con doña Teresa en la plaza. Ella me vio con el rostro cansado y me preguntó qué había pasado. Le conté sobre la llamada de Rosa, sobre las flores que compré con mis propias monedas, sobre la rabia y la fuerza que empezaba a sentir. Ella me tomó de las manos con fuerza. Y me dijo, María, si no hace algo, ellos nunca van a devolverle su libertad. Tiene que hablar con alguien de verdad. Vaya con el abogado del pueblo, con don Ramiro. Él ayuda a muchas mujeres en situaciones parecidas. La sola idea me dio miedo. ¿Un abogado? Yo, una mujer mayor, hablando de leyes contra mis propios hijos. Sonaba imposible, casi como una traición. Pero Teresa insistió, no es traición, es justicia. Usted no está pidiendo nada que no sea suyo. Ese mismo día, respiré hondo y caminé hacia la oficina de don Ramiro. Era un hombre de mediana edad, de cabello entrecano y lentes redondos. Me recibió con una sonrisa amable. Pase, doña María. ¿En qué puedo ayudarla? Me senté frente a su escritorio y, con la voz entrecortada, le conté todo, la tarjeta cambiada, el control de mis gastos, los gritos, las humillaciones. Él escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me miró con seriedad y dijo, Señora, lo que han hecho sus hijos no es correcto. Usted tiene derecho a manejar su pensión. Si ellos cambiaron la tarjeta sin su consentimiento, podemos revertirlo. Pero necesito que me autorice a representarla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Representarme? Eso significaba enfrentar directamente a mis hijos. Tengo miedo, don Ramiro, le confesé. Son mis hijos. No quiero perderlos. Él me miró con firmeza. Entiendo su miedo, pero recuerde, usted no está sola. Y no está peleando contra ellos como madre, sino como persona que merece respeto. Salí de aquella oficina con un torbellino de emociones. Caminé por las calles empedradas sintiendo que mis pies pesaban toneladas. ¿Qué iban a pensar mis hijos si se enteraban? ¿Me odiarían? ¿Me dejarían de hablar? Pero, al mismo tiempo, había dentro de mí una voz que me repetía, María, es tu derecho. Cuando llegué a casa, encontré a Carlos Andrés esperándome en la puerta. Su rostro estaba endurecido, sus ojos fríos. ¿Dónde estaba, mamá? Me preguntó con tono inquisitivo. Fui a dar una vuelta, respondí con calma. ¿A dar una vuelta? Repitió, alzando la voz. No nos mienta, mamá. Sé que estuvo en la oficina del abogado, me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Quizá alguien del pueblo lo había visto y se lo había dicho. Mi corazón latía desbocado, pero no bajé la mirada. Sí, fui al abogado. Él dio un paso hacia mí, con rabia contenida. ¿Qué pretende?
¿Acaso quiere poner a la ley en contra de nosotros? Somos sus hijos. Ustedes son mis hijos, respondí con firmeza, pero eso no les da derecho a quitarme mi voz ni mi libertad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Carlos se llenaron de furia. Está cambiando, mamá. Ya no es la misma. Lo miré directo y, con un hilo de voz pero lleno de fuerza, respondí, no, hijo. Ya no soy la misma. Estoy volviendo a ser yo. Carlos se marchó dando un portazo que resonó en toda la casa. Yo me quedé de pie, temblando, con las piernas flojas, pero con el corazón firme. Esa noche, me llamaron mis 3 hijos juntos. Javier tomó la palabra. Mamá, nos enteramos de lo que está haciendo. No podemos creer que nos trate así después de todo lo que hemos hecho por usted. Lo único que han hecho, respondí, conteniendo las lágrimas, es quitarme mi tarjeta, mi paz y mi voz. ¿Lo hicimos por su bien?, gritó Rosa Elena. No, hija. Lo hicieron por control. Y yo ya no lo acepto más. Hubo gritos, reproches, frases que me desgarraron el alma. Es una ingrata. No nos valora. Está dejando que otros la envenenen contra nosotros. Escucharlos decirme eso fue como sentir 1000 cuchillos en el corazón. ¿Cómo podían mis propios hijos llamarme ingrata, después de todo lo que sacrifiqué por ellos? Cuando colgué el teléfono, me derrumbé en el suelo y lloré como nunca. El dolor era insoportable. Pero, entre sollozos, me abracé a mí misma y me repetí, no me van a callar. No me van a callar. Al día siguiente, volví con don Ramiro. Y firmé los papeles para que me representara. Fue como saltar a un abismo, pero sabía que si no lo hacía, moriría en silencio. El pueblo empezó a murmurar. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima, como si estuviera cometiendo una locura. Pero dentro de mí había una certeza: no estaba luchando solo por mí, sino por todas esas mujeres que habían entregado su vida entera a sus hijos y luego fueron tratadas como si ya no valieran nada. Y aunque el miedo seguía presente, por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba erguida. Después de firmar los papeles con don Ramiro, supe que no había vuelta atrás. Era como si hubiera abierto una puerta que durante años estuvo cerrada con candado. Al principio sentí miedo, un miedo profundo que me apretaba el pecho. ¿Por qué? Sabía que mis hijos no lo aceptarían fácilmente. Pero junto con el miedo, también había algo nuevo: determinación. Los días siguientes fueron un infierno. Mis hijos comenzaron a visitarme más seguido, pero ya no con gestos de cariño, sino con reproches, con acusaciones que me herían más que cualquier enfermedad. Una tarde, mientras estaba regando mis macetas de geranios, llegó Javier con él ceño fruncido. Ni siquiera me saludó, entró directo a la cocina y se sentó golpeando la mesa con la mano. Mamá, ¿qué está haciendo? ¿De verdad quiere humillarnos delante del pueblo? Me quedé en silencio, respirando hondo. No quiero humillarlos, hijo. Solo quiero recuperar lo que es mío. ¿Lo hicimos por su bien?, gritó con rabia. ¿Cómo cree que nos sentimos nosotros cuando la gente empieza a hablar? Dicen que somos unos ladrones. Sus palabras me atravesaron, porque en el fondo, eso era lo que eran. Pero me dolía escucharlo en voz alta, como si mi propia sangre me acusara de ser injusta.
No me importa lo que diga la gente, Javier. Lo que me importa es recuperar mi voz. Javier me miró con los ojos llenos de fuego y, sin decir más, se levantó y salió dando un portazo que hizo temblar las paredes. Al día siguiente, vino Rosa Elena con su hija Camila. Rosa estaba visiblemente molesta. Mamá, ¿cómo pudo? ¿Cómo pudo ir con un abogado contra sus propios hijos? No fui contra ustedes, hija. Fui a favor de mí misma. Pero si siempre le hemos cuidado, respondió exaltada. Nosotros hemos estado ahí para usted. Yo sentí un nudo en la garganta. Cuidar no es quitar la libertad, Rosa. Cuidar no es callar a quien amas. En ese momento, Camila se acercó y tomó mi mano. Yo estoy con usted, abuela, me dijo. Con una voz suave, pero clara, el rostro de Rosa se endureció, y me miró como si hubiera cometido la peor traición. Ya la envenenó también a ella, dijo con amargura. Me dolió profundamente que pensara así, como si yo fuera una enemiga en vez de su madre. Después de que se fueron, me quedé sola en la sala, con las lágrimas corriendo por mis mejillas. No era fácil. Cada palabra de ellos me rompía el corazón, pero al mismo tiempo me daba más fuerza para seguir adelante. Una noche, recibí la visita de Carlos Andrés. Llegó tarde, cuando el pueblo estaba ya en silencio. Golpeó la puerta con fuerza y, cuando abrí, entró sin pedirme permiso. Mamá, esto tiene que parar, me dijo con un tono que me heló la sangre. No va a parar, hijo. Ya no voy a callar. ¿Prefiere quedarse sola? ¿Prefiere que la abandonemos? Esa frase me atravesó como un rayo. Era el miedo más grande de mi vida, quedarme sola. Mis hijos lo sabían y lo usaban como un arma contra mí. Me quedé temblando, con lágrimas en los ojos, pero reuní todo mi valor y respondí, prefiero estar sola a estar callada. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar mi propio corazón golpear en el pecho. Carlos me miró. Con rabia, pero también con sorpresa. Creo que nunca me había escuchado hablar así. Finalmente, se fue sin decir más, dejándome con el alma partida en dos, el dolor de madre y la fuerza de mujer. Los días pasaban y el pueblo seguía hablando. Algunas vecinas me apoyaban. Hizo bien, doña María. Nadie debe quitarle su libertad. Pero otras murmuraban a mis espaldas, qué vergüenza, enfrentarse a sus propios hijos. Yo caminaba por las calles con la frente en alto, aunque por dentro me doliera cada palabra. Porque sabía que la batalla no era solo mía. Era la batalla de muchas mujeres que habían dado todo y se quedaban sin nada, ni siquiera con voz. Hubo una noche especialmente dura. Estaba sola en mi cuarto, la casa en silencio absoluto. Me acosté en la cama, mirando el techo, y sentí que la tristeza me ahogaba. Pensé, ¿y si están en lo cierto? ¿Y si de verdad estoy siendo egoísta? ¿Y si perder a mis hijos no vale la pena? Lloré hasta quedarme sin fuerzas. En medio del llanto, me levanté y fui hasta el altar pequeño que tenía en la sala, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Me arrodillé y recé como hacía tiempo no rezaba, Virgencita. Dame fuerzas. No permitas que el miedo me robe la dignidad. Al terminar, sentí una calma extraña, como si una mano invisible me acariciara el rostro. Me limpié las lágrimas y me dije a mí misma, no estoy sola,
ese pensamiento fue mi sostén en los días más oscuros. Porque aunque mis hijos me llamaran ingrata, aunque el pueblo murmurara, yo sabía que había algo más grande sosteniéndome. Y que esa pequeña llama que había despertado en mí no se apagaría nunca más. Los días siguientes se volvieron cada vez más pesados. Era como caminar sobre un suelo que crujía a cada paso, sabiendo que en cualquier momento podía romperse. Mis hijos ya no me visitaban con cariño, sino con exigencias, con reproches. La casa, que antes se llenaba de risas de mis nietos, ahora estaba más silenciosa que nunca. Y ese silencio, aunque me dolía, también era prueba de que yo había decidido levantar la voz. Una mañana, mientras preparaba café, escuché golpes fuertes en la puerta. Era Javier, acompañado de Carlos Andrés. Entraron con rostros tensos, sin saludar. Se sentaron frente a mí en la mesa y Javier empezó a hablar con un tono frío. Mamá, ya basta. No podemos permitir que siga con este capricho. El abogado, los trámites, está destruyendo a la familia. Respiré hondo, apretando las manos sobre la mesa. No es un capricho, Javier. Es mi derecho. Carlos golpeó la mesa con fuerza. Su derecho es respetarnos a nosotros. Nosotros somos quienes siempre la hemos cuidado. ¿Cuidado? Respondí con la voz temblorosa, pero firme. No es cuidado cuando me quitan la libertad. No es cuidado cuando me hacen sentir invisible. El ambiente en la sala era tan denso que costaba respirar. Mis manos sudaban, pero no bajé la mirada. Mamá, dijo Javier, intentando sonar calmado, si retira lo del abogado, podemos arreglarlo entre nosotros. No lo voy a retirar. Entonces no cuente más con nosotros, exclamó Carlos, poniéndose de pie. Esa frase me atravesó como un puñal. Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Era mi peor miedo, hecho realidad, que mis hijos me dejaran sola. Me quedé en silencio, con lágrimas brotando de mis ojos. Javier me miró con decepción, como si yo fuera la culpable de todo. Y los dos se marcharon, dejándome sola en la cocina, con el eco de sus voces resonando en mi corazón. Caí de rodillas en el suelo y lloré como nunca. Mi llanto era un grito ahogado, un desahogo de años de silencios. Dios mío, susurré, entre sollozos. ¿Qué hice mal? ¿En qué momento mis hijos dejaron de verme como madre? La soledad esa noche fue insoportable. Me acosté en la cama y me abracé a mí misma, temblando, sintiendo que mi vida se derrumbaba. Pensé en ceder, en retirar todo, en dejar que ellos siguieran controlando mis cosas, con tal de no perderlos. Pero en medio de la oscuridad, recordé las palabras de mi nieta Camila: quiero ser como tú cuando sea grande. Esas palabras fueron como una luz en medio de la tormenta. Me hicieron entender que mi lucha no era solo por mí. Era también por ella, y por todas las mujeres que algún día podrían pasar lo mismo. Al día siguiente, con los ojos aún hinchados, fui a ver a don Ramiro. Le conté lo sucedido y él me escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo con voz firme: Doña María, este es el momento más duro. Sus hijos están usando el arma más cruel, el miedo a la soledad. Pero usted ya tomó la decisión de luchar. No puede dar marcha atrás ahora.
Lo miré con lágrimas en los ojos. Tengo miedo de quedarme sin ellos, don Ramiro. Entiendo su miedo. Pero recuerde, quedarse sin vos es peor que quedarse sin compañía. Salí de la oficina con el corazón encogido, pero también con más claridad. Sabía que estaba al borde de un precipicio emocional. Mis hijos habían puesto un ultimátum: o callaba, o me quedaba sola. Esa tarde, Rosa Elena vino a verme. No traía a Camila consigo. Se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿por qué nos hace esto? Nosotros solo queríamos protegerla. La miré a los ojos, también llorando. Rosa, proteger no es callar. Proteger no es decidir por mí. ¿No entiendes que me están quitando lo poco que me queda de vida? Ella bajó la mirada, pero sus labios se apretaron con rabia. Usted cambió, mamá. Ahora nos trata como enemigos. No son mis enemigos. Son mi vida. Pero necesito que entiendan que sigo siendo yo. Rosa se levantó y salió sin despedirse. Me quedé sola otra vez, con el alma hecha pedazos, esa noche. El dolor fue tan grande que me arrodillé frente a la imagen de la Virgen y lloré sin consuelo. Sentí que mi corazón estaba siendo arrancado. Pero en medio de ese dolor insoportable, una fuerza silenciosa me susurraba: aguanta, María. Tu voz vale la pena. Me quedé dormida en el suelo, con las velas encendidas y el rostro lleno de lágrimas. Y al despertar, aunque el dolor seguía ahí, sentí que algo en mí estaba más fuerte, porque entendí que, aunque mis hijos me llamaran ingrata, aunque me amenazaran con dejarme sola, yo no podía traicionarme a mí misma. El día después de aquella noche en que me quedé dormida frente al altar, desperté con los ojos hinchados y el cuerpo adolorido. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Caminé por las habitaciones y me di cuenta de que cada rincón guardaba recuerdos de mis hijos, los dibujos de la primaria pegados en la pared, la cama pequeña donde dormía Javier cuando era niño, el viejo rebozo de Rosa Elena que siempre usaba para jugar a las muñecas, la pelota de trapo con la que Carlos corría por el patio. Todo estaba ahí, como un eco de un pasado que ya no volvía, y yo me sentí más sola que nunca. Ese día, nadie me llamó, nadie vino a verme. Ni un mensaje, ni una visita. El teléfono descansaba mudo sobre la mesa, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj como un martillo en mi cabeza. Por primera vez en muchos años, sentí lo que era estar verdaderamente sola. Salí al jardín con la intención de distraerme, de regar mis plantas, pero hasta las flores parecían marchitas, como reflejando mi estado de ánimo. Me senté en la mecedora y, mirando el cielo nublado, susurré: ¿de verdad valdrá la pena? Porque aunque había recuperado un poco de mi voz, el precio estaba siendo demasiado alto: la distancia de mis hijos, la soledad, las palabras hirientes que todavía retumbaban en mis oídos. Por la tarde, escuché pasos en la calle. Era Camila, mi nieta, que vino corriendo a verme sin que su madre lo supiera. Entró con los ojos brillantes y me abrazó con fuerza. Abuela, no estés triste. Yo siempre voy a estar contigo. Sus palabras me hicieron llorar. La abracé con todas mis fuerzas, como si quisiera grabar ese momento en mi piel. Gracias, mi niña. Tú eres mi luz, pero ese consuelo duró poco.
Rosa Elena apareció minutos después, enfurecida. Entró a la casa sin saludar, con el rostro rojo de rabia. Camila. Te dije que no vinieras. Gritó mientras la jalaba del brazo. Mamá, yo solo quería ver a la abuela, basta. Respondió Rosa. Ya no quiero que la visites, sentí que el suelo se abría abajo mis pies. No la alejes de mí, Rosa. Le supliqué con lágrimas en los ojos. Ella no tiene la culpa de nada. Rosa me miró con dureza. Mamá, usted eligió este camino. No puede tenerlo todo, y se marchó, llevándose a Camila. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaban, con el corazón hecho pedazos. Esa fue la herida más profunda, que me arrancaran también a mi nieta, la única que había estado. De mi lado, esa noche, el dolor fue insoportable. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta sentir que me faltaba el aire. Golpeé la almohada con rabia, grité en silencio. Dios mío, no puedo más. Susurré entre sollozos. Me quitaron mi tarjeta, mi paz, mi voz, y ahora hasta a mi nieta. Me miré al espejo con los ojos hinchados, el cabello desordenado, el rostro cansado. Apenas me reconocía. Vi a una mujer rota, herida por dentro y por fuera. Por un momento pensé en rendirme, en ir al día siguiente a la oficina del abogado y cancelar todo, pedir perdón a mis hijos, aceptar cualquier condición con tal de tenerlos de nuevo cerca, pero en medio de esa desesperación, recordé algo, las margaritas amarillas que había comprado con mis propias monedas. Eran pocas, estaban marchitas ya en un florero en la sala, pero al verlas entendí que ese pequeño gesto era símbolo de algo más grande, mi derecho a elegir, aunque fuera lo mínimo. Entonces me arrodillé frente al altar una vez más. Con las manos temblorosas, recé, Virgencita, si me quitan todo, hasta el cariño de mis hijos, déjame al menos mi valentía. Porque sin eso no soy nada. El silencio de la casa era denso, pero en mi interior sentí una calma extraña. No era consuelo, era más bien una fuerza que me decía, aguanta un poco más, María. No te rompas ahora. Tu lucha aún no termina. Los días que siguieron fueron de una soledad insoportable. Nadie vino, nadie llamó. Las vecinas pasaban frente a mi casa y algunas me saludaban, otras bajaban la mirada para evitar hablar conmigo. El pueblo entero sabía lo que estaba pasando, y yo era la comidilla de las pláticas en la plaza. Pero aunque me dolía, ya no podía detenerme. Una tarde, don Ramiro vino a visitarme. Se sentó en la sala y me dijo con voz firme, Doña María, estamos avanzando. Pronto tendrá de nuevo el control de su pensión. Yo lo miré con lágrimas en los ojos. Don Ramiro, ¿y si pierdo a mis hijos para siempre? Él suspiró. Quizá los pierda un tiempo. Pero si el amor de ellos es verdadero, volverán. Y si no vuelven, al menos sabrá que recuperó lo más importante, usted misma. Esa noche me quedé pensando en esas palabras. Y aunque el dolor seguía siendo insoportable, sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. Había tocado fondo. Ya no podía caer más, y cuando una mujer toca fondo, solo le queda una opción, levantarse. Los días se hicieron interminables.
El silencio en mi casa era tan profundo que hasta el crujido de la madera por las noches me hacía sentir que alguien me hablaba. No había risas, no había llamadas, no había visitas. El eco de las palabras de mis hijos me perseguía como fantasmas. Ingrata, egoísta, ya no eres la misma. Yo trataba de mantenerme ocupada. Barrí el patio aunque no hubiera polvo, lavaba los mismos trastes una y otra vez, regaba las plantas ya marchitas. Todo con tal de no escuchar el silencio. Pero en mi interior, la angustia crecía como un río desbordado. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché golpes en la puerta. Al abrir, encontré a Javier y Carlos Andrés, de pie, con los brazos cruzados y rostros duros. Mi corazón dio un vuelco, sabía que no venían con buenas intenciones. Mamá, tenemos que hablar, dijo Javier con voz seca. Entraron sin esperar mi respuesta y se sentaron en la sala. Yo permanecí de pie, con las manos temblorosas. Mamá, lo que está haciendo es una vergüenza, continuó. Todos en el pueblo hablan de nosotros como si fuéramos ladrones. ¿No entiende que está manchando nuestro nombre? No son las palabras del pueblo las que me hieren, Javier, respondí, con lágrimas contenidas. Son las de ustedes, mis propios hijos. Carlos, con los ojos encendidos, golpeó la mesa con el puño. Ya basta, mamá. Retírelo del abogado de una vez, o no volveremos a pisar esta casa. La amenaza me atravesó como un rayo. Mis rodillas casi cedieron. Ellos sabían cuál era mi mayor miedo, quedarme sola. Yo los miré con el corazón destrozado y respondí, si para que me visiten tengo que vivir callada, prefiero la soledad. El silencio que siguió fue brutal. Javier se levantó, negó con la cabeza y dijo, no la reconozco, mamá. Usted cambió demasiado. Y se fueron, cerrando la puerta de un portazo que retumbó en toda la casa. Me dejé caer en la silla, con el pecho apretado. Sentí que no podía respirar. Las lágrimas salieron solas, como una tormenta que llevaba años contenida. Dios mío. Grité entre sollozos. Me quitaron todo. Mi tarjeta, mi paz, mi voz, y ahora hasta el derecho de ser madre. Esa noche no dormí. Caminaba por la casa como alma en pena, tocando las fotos enmarcadas de mis hijos cuando eran niños, recordando sus risas, sus abrazos pequeños, sus ojos llenos de confianza. ¿En qué momento se habían convertido en mis verdugos? Al amanecer, exhausta, me arrodillé una vez más frente a la Virgen de Guadalupe en mi altar. Virgencita, ya no puedo más. Mi corazón está en pedazos. Si tengo que elegir entre mi dignidad y mis hijos, siento que me muero. El llanto me desgarraba. Era como si mi alma estuviera al borde de romperse para siempre. Pero, en medio de ese dolor insoportable, sentí un pensamiento claro, como un susurro en mi interior, no es tu amor el que está equivocado, María. Es el miedo de ellos el que los hace actuar así. Esa idea me dio un poco de calma. Mis hijos no eran monstruos, eran prisioneros también, prisioneros del miedo a perder el control, del orgullo, de la costumbre. Y aunque eso no justificaba lo que me habían hecho, me dio fuerzas para seguir resistiendo. Ese mismo día, doña Teresa vino a verme. Me encontró con el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar.
Me tomó de las manos y me dijo con voz firme: no se rinda, comadre. Usted ya aguantó demasiado. Está a punto de recuperar lo suyo. Pero me estoy quedando sola, Teresa. Le respondí con un hilo de voz. No está sola. Tiene a Dios, me tiene a mí, y sobre todo, se tiene a usted misma. Sus palabras me hicieron llorar otra vez, pero esta vez eran lágrimas distintas, de consuelo, de compañía, por la noche. Mientras mecía mi silla en el corredor, pensé en todo lo vivido. El miedo seguía ahí, pero ya no era dueño de mí. Había descubierto que la verdadera soledad no era la ausencia de mis hijos, sino la ausencia de mi propia voz, y aunque estaba al borde de la desesperación, sentí que la tormenta estaba por llegar a su fin. El dolor era insoportable, sí, pero también era el preludio de algo más grande. Como si mi vida estuviera preparando el terreno para un grito que no se podía contener más. Ese grito no sería de rabia ni de derrota. Sería de libertad. El día en que recibí la noticia de que mi tarjeta volvería a estar a mi nombre fue uno de los más extraños de mi vida. Don Ramiro me llamó a la casa y me dijo con voz firme: Doña María, ya está hecho. A partir de ahora, usted es la única dueña y responsable de su pensión. Me quedé en silencio. No supe si reír o llorar. Después de tantos meses de angustia, de gritos, de amenazas, de soledad, por fin había recuperado algo que me pertenecía. Algo que no era solo dinero, era mi voz, era mi derecho, era mi vida. Ese día fui al banco sola. Caminé por las calles de mi pueblo con la frente en alto, saludando a quienes me miraban con curiosidad. Algunos murmuraban, otros me sonreían tímidamente, pero yo ya no bajaba la cabeza. Entré al banco, saqué dinero con mis propias manos. Y, al sostener los billetes, sentí como si estuviera sosteniendo mi libertad. Lo primero que hice fue ir al mercado. Compré flores, margaritas amarillas como aquellas que un día había comprado en secreto con mis últimas monedas. También compré un rebozo azul con bordados de flores, como el que me había negado mi hijo. Y, con lágrimas en los ojos, compré un cuaderno y lápices de colores para regalárselos a Camila. Cuando llegué a casa, puse las flores en un florero en la sala. Me envolví en el rebozo y me miré en el espejo. No era la mujer rota que había visto semanas atrás. Ahora me veía erguida, fuerte, con los ojos brillando de algo que no sentía desde hacía mucho, coraje y dignidad. Esa misma tarde, mis hijos aparecieron. Javier entró primero, con el rostro serio. Mamá, ya nos enteramos. El abogado ganó. Asentí con calma. Sí, hijo. Ya recuperé mi tarjeta. ¿Y ahora qué? Preguntó con tono desafiante. ¿Va a seguir tratándonos como enemigos? Respiré hondo. Las palabras me salieron claras, sin temblar. No son mis enemigos. Son mis hijos, mi sangre, mi vida. Pero entiendan algo, ser madre no significa ser esclava. Yo les di mi amor, mis años, mi trabajo. Les di todo lo que era posible dar. Y ustedes me lo pagaron con silencios, con gritos, con control. Se quedaron callados. Por primera vez no tenían respuesta. En ese momento entró Rosa Elena con Camila. La niña corrió hacia mí y me abrazó. Yo le entregué el cuaderno y los lápices, y sus ojos brillaron de alegría. Gracias,
Abuela, Rosa me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sé qué decir. Pensé que estaba siendo ingrata, pero ahora entiendo que solo quería ser libre. Así es, hija, respondí con ternura. Porque si una madre no tiene libertad, tampoco tiene paz. Carlos permaneció en silencio, con la mirada baja. Por un instante vi en sus ojos vergüenza, quizá arrepentimiento. No dijo nada, pero no hizo falta. Yo ya no esperaba disculpas. Había aprendido que el perdón más importante era el que me debía a mí misma. Ese día no hubo reconciliación completa, no hubo abrazos de película ni promesas de cambio inmediato. Pero hubo algo más valioso, un silencio distinto. Un silencio que no era de miedo ni de control, sino de respeto. Y con eso me bastaba. Al caer la noche, me senté en mi mecedora, con el rebozo azul sobre los hombros y las margaritas amarillas en la mesa. El aire fresco del pueblo entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Miré al cielo y susurré, gracias, Virgencita, porque aunque me quitaron mi tarjeta, mi paz y mi voz, nunca pudieron quitarme mi coraje, y ahora, aquí estoy, contándote mi historia. Porque sé que muchas mujeres allá afuera sienten lo mismo que yo, miedo de quedarse solas, miedo de levantar la voz, miedo de que sus propios hijos las rechacen. Pero quiero que sepas algo, el miedo es una prisión, y la llave siempre está en tus manos. Yo, María Guadalupe, a mis 65 años, aprendí que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para decir, basta, y ahora. Te pregunto a ti, que escuchas mi historia, ¿crees que hice lo correcto? O si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho?